Génesis capítulo 4. Habla acerca de la ofrenda por el pecado. Conoció Adán a su mujer Java, significa vida, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Versículo 8. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza, y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín, desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Acá tenemos un poco de lo que es la descendencia de Caín. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod, frente a Edén. Y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Ahora vamos a ver qué pasó acá porque mucha gente ha leído este tramo y se ha quedado ahí detenido, como que salió Caín y conoció a su mujer. ¿Quién era su mujer? Bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, Estaba edificando una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. No es el Enoc que caminó con Dios. A Enoc le nació Irad, de Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec se tomó 2 mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, inventor del salterio y la cítara, instrumentos musicales. Y Sila a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro. Y la hermana de Tobel fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, dad oído a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. Y acá tenemos la concesión, el último tramo de este capítulo. Lo de abajo eran las notas explicativas. Conoció a Adán a Java, su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, Elohim me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Recién acá, imagínense ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo los puntos específicos de lo que nos revela y enseña Génesis en este capítulo. Bueno, acá uno podría leer y pensar que Caín y Abel son los primeros hijos de la pareja.
pero no, porque nosotros vemos en Génesis capítulo 6, cuando lleguemos ahí lo vamos a poder ver juntos, que dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, o sea, podríamos comprender que lo primero en nacer fueron hijas y que también tuvieron varones, porque Génesis capítulo 6, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a adelantarnos solo un poquito para ver esta parte. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y Adonai, Elohim, dijo, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre porque son carne. Sus días serán 120 años. Acá tenemos eh, otra noción de lo que pasó al principio. O sea que Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6 nos hablan del principio, porque dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, o sea, hace énfasis, es como que cada capítulo hay que prestar mucha atención porque hacen énfasis en algo puntual. En este caso es en las hijas. Les nacieron hijas y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Entonces acá hace el foco las hijas. Y en Génesis capítulo 4 hace énfasis en estos dos hijos, es como que hace zoom en esa parte de la historia, pero no que fueron los primeros hijos. Lo vamos a ir viendo con la lectura de más adelante. Pero lo interesante es que dice, bueno, esta palabra conoció es intimó sexualmente con su esposa y concibió ella y dio a luz a Caín. Entonces acá nos está hablando de Caín y nos va a seguir hablando de Caín y de su hermano Abel. Y ella exclama, adquirí varón de parte de Elohim. ¿Por qué esta exclamación de Java, Eva, conocida como Eva, no? Porque ella había escuchado que la serpiente recibió la profecía de parte del Señor de que de su descendiente iba a venir la simiente, o sea, de su descendencia iba a venir la simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y ella estaba realmente ejercitando su fe en Dios y en la simiente de Dios y lo esperaba quién iba a ser ese descendiente. Posiblemente pensó que iba a ser Caín, por eso dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Posiblemente serían otras palabras, acá está la simiente que él prometió, pero volvió a dar a luz a su hermano Abel y no hizo ninguna exclamación. Posiblemente dijo, bueno, no, es un hijo más, entre otros que van a seguir naciendo. Entonces acá la historia continúa diciendo que Abel fue pastor de ovejas y que Caín fue labrador de la tierra. Cada punto es interesante porque encierra, sabe Dios nomás cuántos lapsos de tiempo. Bueno, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Bueno, motivo de esto, Caín se enojó en gran manera, decayó su semblante y el Señor le dice, ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido tu semblante? Versículo 7 es muy importante para comprender por qué el Señor no acepta a Caín ni a su ofrenda. Si ofrendaras correctamente, esto nos deja saber que la ofrenda de él fue incorrecta y que la ofrenda de Abel fue correcta. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. Acá hay otros datos que no tenemos que dejar pasar. Había una manera establecida por Dios para ofrendar claramente, porque si no el Señor no le hubiese dicho esto, si ofrendaras correctamente. O sea, él entendía cómo tenía que ofrendar, pero eligió ofrendar de esa manera. Él dijo, le voy a llevar a Dios una porción del fruto del suelo, de lo que yo trabajo, de lo que yo cultivo, porque acá dice que él era labrador de la tierra. Entonces, de mi propio esfuerzo le voy a traer algo a Dios, pero no es lo que Dios había establecido. Dios había anunciado que él iba a traer a ese redentor,
la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces ellos, ejercitando fe en Jesús y en su sacrificio, tenían que ofrecer por sus pecados una ofrenda a Dios que él ya había establecido y que por lo visto se trataba de un cordero, porque Juan el Bautista también dice en el Evangelio según Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero representa a Cristo y Abel presentó de los primeros de su rebaño, y acá dice que él era pastor de ovejas. Bueno, presentó de lo primero y de la grosura de ellos. Eso hizo que el Señor aceptara a Abel y a su ofrenda. Eh, Hebreos capítulo 11 nos dice que él tenía fe en Dios y que por la fe presentó esa ofrenda al Señor. ¿Pero la fe en qué? La fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Es la única fe que Dios honra y que Dios apremia. Porque mucha gente puede decir, yo tengo fe en Dios, yo creo en Él, pero ignorar el sacrificio del Señor. Y no hay otra manera de recibir aprobación delante de Dios que a través del sacrificio de Cristo. Él murió por nuestras transgresiones y fue resucitado para que nosotros seamos justificados y perdonados delante de Dios. Entonces esto también nos va arrojando bastante luz y dejando saber que ellos estaban conscientes del plan de redención y que lo esperaban al presentar estos sacrificios, estas ofrendas por el pecado. Solamente ofrendaban por el pecado. Claramente ellos reconocían entonces que eran pecadores. Pero Caín lo hace a su manera y trae esta consecuencia. Pero vemos que el Señor no lo deja así en esa condición, ni sin explicación. Él le dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Otra enseñanza bien importante. Podés ser un Abel, podés ser un Caín. La única diferencia está en que podés ser aceptado si respetás lo que Dios establece. En este tiempo ellos tenían que ofrendar por el pecado un cordero en sacrificio, tipo de Cristo. Ahora Cristo ya fue ofrecido, Cristo ya murió por nuestras transgresiones, resucitó para que seamos perdonados y justificados. Seas un Caín actualmente, seas un Abel, la gran diferencia solamente radica en que vos aceptes el sacrificio de Dios a través de lo que hizo el Señor en la cruz, para que vos puedas recibir la redención. No se trata de buenas ni de malas obras, se trata de la fe puesta en el Redentor de la humanidad. Porque mucha gente piensa que puede hacer buenas obras como Caín, piensa que puede recibir aceptación de parte de Dios por su buena obra, por su buena conducta, por decir, si yo no le he hecho mal a nadie, yo he escuchado decir gente, yo no necesito el perdón de Dios, yo no necesito el perdón de Jesús, si yo no he hecho nada malo, nunca, no maté a nadie, no hice mal a mi prójimo, según su propio criterio, ¿no? Proverbio dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es muerte. Entonces hay gente que dice, no, yo no, realmente no le he hecho mal a nadie, y siempre he hecho lo mejor que he podido y pienso que puedo ir al cielo si muero, porque no he hecho mal. Piensan que se trata de haber hecho lo bueno o lo malo, es lo que condiciona a una persona de ir al cielo o ir al infierno. Pero no, amados, no se trata de eso. Miren, acá Dios le está dando la oportunidad a Caín, que por lo que vamos a ver ahora, él tenía realmente ya en su corazón un mal pensamiento, un mal deseo, incluso una actitud de rebeldía hacia lo que Dios había establecido, y el Señor animándolo a ofrendar correctamente y dejándole saber una gran verdad. La ofrenda por el pecado está aún a la puerta. Esto también nos indica que ellos tenían un tabernáculo de reunión, porque ahí es donde se presentaban los sacrificios a Dios. Y le dice que esta ofrenda está anhelándolo. Y tú, Caín, puedes beneficiarte de ella, como hoy cualquier persona que haya hecho lo malo, que haya sido rebelde a Dios y que acepte el sacrificio de Dios puede beneficiarse y acceder. Bueno, avanzamos con este versículo que dice, decía, esta palabra es interesante, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó.
O sea, era algo ya premeditado y era algo que él se decía a sí mismo constantemente. Y decía que a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Para qué no quería llevar al campo a su hermano? Para asesinarlo. Por eso cuando van al campo, directamente él se vuelve contra su hermano y lo asesina. No fue algo súper violento, súper agresivo, por así poner un nombre. Era algo premeditado. Él fue y lo asesinó. La Biblia nos deja saber de un arrebato de furia o de algo parecido. Incluso acá en las notas que está. Decía, el tiempo imperfecto es significativo. Trataba con él. No fue producto de un arrebato súbito y apasionado. Simplemente lo asesinó, por lo que él ya iba maquinando. Esto está muy bueno porque nos aporta bastante con respecto a los tiempos. La inspiración divina revela en su totalidad las cosas. ¿Qué pasa cuando él mata a su hermano? El Señor le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No que Dios no sabía, sino que Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de responsabilizarse, de confesar su pecado y de buscar en Dios orientación. Y él le responde, no sé, una mentira impactante, ¿no? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Totalmente en rebeldía Caín contra Dios, contra lo establecido por él, incluso él era mayor que su hermano Abel, claramente que era guardián de su hermano, que tenía que cuidarlo, que tenía que protegerlo, y obró de esta manera. Y el Señor, ¿cómo lo anima? Eso nos puede haber pasado a más de uno que tenemos hermanos más chicos, solamente que no nos habían enseñado, no nos habían instruido, pero el deber de un hermano mayor es proteger, ser guardián de sus hermanos menores, y eso también lo podemos aprender si prestamos atención a lo que la Biblia nos enseña, como en este caso. Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Ven? Dios busca que nos responsabilicemos, que confesemos lo que hicimos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la sangre está la vida. Se ve que en la vida también está la voz. No solamente esta voz que nosotros expresamos y manifestamos en este plano, sino que también debe de ser una voz espiritual que solamente Dios debe de escuchar o discernir lo que esa voz está diciendo, porque la carta a los Hebreos también dice que si la sangre de Abel clamaba a Dios, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces también hay algo ahí bien importante con respecto a la sangre. Por eso cuando el Señor establece la ley, prohíbe comer de la sangre. Pero no solamente cuando da la ley, sino también en Génesis capítulo 9 cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, que el Señor le habla a Noé y a su familia y establece que ellos pueden, bueno, modificar algo en su alimentación, pero les prohíbe rotundamente comer sangre, porque les enseña que ahí está la vida. Ahora vemos la consecuencia. El Señor le dice, ahora eres maldito de esa tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Acá tenemos otra información muy valiosa. La tierra recibe la sangre derramada. Por eso se va cargando de tanto asesinato y está sujeta a corrupción como lamentablemente toda la creación, como enseña Pablo en Romanos capítulo 8. Y vamos viendo de que todo se corrompe y todo se intensifica en cuanto a maldad se trata y las medidas que Dios toca. Todo esto va abriendo el escenario a lo que vamos a ver más adelante cuando el Señor trae el diluvio sobre la humanidad. Pero claramente había este tipo de situaciones. Acá estamos viendo el primer asesinato que la Biblia nos cuenta y nos deja ver, pero tal vez pasaron otros, porque en la tierra ya estaban pasando atrocidades, como nos adelantamos un poquito y vimos en Génesis capítulo 6. Inclusive ángeles estaban teniendo relaciones con mujeres y estaban engendrando en la tierra gigantes, y ahí es donde el Señor toma esa medida de quitar la vida de todo ser viviente, con excepción de Noé y su familia. Entonces, tenemos que tener todo eso en mente a la hora de leer la Biblia. Puede ser que estés por primera vez leyendo estos capítulos junto conmigo, que los estemos leyendo en este momento, pero al adelantarnos un poco vamos viendo que tiene todo una armonía. Y lo lindo de leer la Biblia completa
es descubrir, como lo hemos mencionado muchas veces, lo que dice el rey David en el Salmo 119-160. La suma de tu palabra es verdad. Bueno, ¿dónde me quedé? Acá. Bueno, entonces el Señor sigue con la consecuencia de lo que él hizo. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Fíjense, él no dijo, grande es mi pecado, Señor, es cierto, perdón. No, vio la consecuencia, no vio lo grande de su pecado. Le dice, si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Claramente ella estaba consciente de que habían más personas, claramente la había visto, por lo que yo comprendo acá y lo que estuvimos viendo juntos en un estudio, en donde Manuel nos compartía de que él se dio cuenta que ahora al estar desamparado de la protección divina de Dios y al correrse de este sistema expiatorio por el pecado que Dios había puesto, él queda a merced de lo que ocurra, ¿no? Cualquier ser humano lo podía encontrar y asesinar, tal vez algún pariente de Abel que en venganza lo quisiera matar. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Dios establece algo sobre lo que Caín había dicho. Claramente que la última palabra siempre la tiene Dios y acá hay un buen ejemplo de eso. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal. No sabemos qué señal, pero fue una señal. Para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Punto. ¿Habían más personas en la tierra? Claro que sí. ¿Pero qué serían? ¿Descendientes de otros padres? No. Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 3. Acá tenemos en el versículo, a ver, en el versículo 20. Génesis 3, 20. Antes de que ellos empezaran a multiplicarse, llamó a Adán el nombre de su mujer Java, vida, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Ella es la madre de todo viviente. Entonces, otra madre no había, otro padre claramente no había. ¿Quién eran los padres de estos pobladores de la tierra que se encontraban acá y lo iban a matar? Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que leímos? Solamente un zoom enfocado en estos dos hijos, perdón, en estos dos hijos del matrimonio. Pero también tenemos un buen dato cuando nos adelantamos, cuando ya lleguemos allá a Génesis capítulo 6, de que no solamente habían otros seres humanos, sino que también habían gigantes por la unión de ángeles con mujeres. Acá nos dice que sale Caín de la presencia de Elohim y se establece en tierra de Nod. ¿Ven? Acá también hay ya un lugar de referencia que claramente ellos comprendían, los lectores de aquel entonces, ¿no? A qué se refería con la tierra de Nod. Nosotros hoy lo estamos leyendo por gracia y misericordia de Dios para comprender todo lo que Él nos permite, pero ellos, los primeros lectores, hace ya muchísimos años, los que leían las tablillas, sabían a qué se refería este lugar, la tierra de Nod, frente a Edén estaba. En ese lugar, Caín conoció a su mujer y concibió ella y dio a luz a Enoc. En Caín estaba edificando una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Meujael y Meujael engendró a Metusael. Bueno, acá lo que nos cuenta, ¿no? Pero me voy a adelantar un poquito, pues esto ya lo leímos. Acá, a Lamec, que es un descendiente de Caín. Él se tomó 2 mujeres. Recuérdense que cuando Dios toma del costado de Adán a Java y la forma, Adán dice, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona porque el varón fue tomada. Va a acontecer que el hombre va a dejar a su padre, a su madre, se va a unir a su mujer y serán una sola carne. El hombre se va a unir a su mujer, no a sus mujeres.
Pero este Lamec se toma a dos mujeres. Acá yo lo que puedo ver es una influencia demoníaca, una influencia diabólica. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden lo que leemos en Génesis capítulo 6. Los ángeles que se rebelan y vienen a la tierra eligen mujeres y las toman para sí. O sea, tiene este Lamec la misma actitud que estos ángeles. Más adelante en la historia nosotros vemos que estos ángeles fueron influenciados por Satanás, persuadidos por él para obrar de esa manera porque la voluntad de Dios estaba clara. Adán la pudo poner en palabras, que el hombre dejara a su padre, a su madre, se uniera a su mujer, una sola, y se hicieran uno solo. Bueno, este Lamec se toma dos mujeres y hace como el primer poema, le podríamos decir. Incluso muchas personas lo entienden de esa manera. Pero miren cómo exalta la tiranía, lo que estaba mal. Él le pide a sus mujeres que escuchen. Ada y Sila, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Pues a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín. Sabrá Dios qué habrá pasado acá porque él lo está mencionando. Pero de Lamec 70 veces 7. Se ve que alguien asesinó a Caín y se tomó venganza. Por algo también a este Lamec un hombre lo hirió. Y algo también pasó con este muchacho que él estuvo que quitar la vida según entendía él, ¿no? Y acá hace mención porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. O sea, si alguien ahora me mata a mí por esto, 70 veces 7 va a haber represalia, va a ser vengado. Me recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dice, Pedro viene y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, si un hermano peca contra vos en un mismo día, perdonalo si te pide perdón, hasta 70 veces 7. Bueno, concesión. Conoció Adán a Java, su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo, Elohim me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. O sea, esto es algo que se supo lo que Caín hizo. Acá Eva lo está manifestando en palabras. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Por eso, cada capítulo hace foco en algo bien importante y particular que Dios quiere que los lectores sepamos. Nos habla de Caín, nos habla de Abel, de la ofrenda por el pecado que ya estaba establecida, que las personas debían de ofrendar al Señor así, y también de Set. ¿Por qué nos habla de Set? Porque desde ese momento, cuando él tiene a su hijo Enos, se comienza en la tierra a invocar el nombre de Adonai, el nombre del Señor. Entonces, bien importante lo que nos está dejando saber este capítulo de Génesis. ¿Hay más que se puede indagar? Claro que hay mucho más. Para una primera lectura juntos, hasta acá, considero yo que está bien, que podemos ir teniendo una noción, que nos podemos también ir adelantando a lo que va a ser la lectura de los próximos capítulos y también de lo que fue la lectura de los primeros 3 capítulos, cómo todo va enlazándose, cómo va habiendo una armonía y lo apasionante que es leer la palabra del Señor. Génesis es mi libro predilecto, espero que en algún momento también llegue a ser el tuyo, pero vamos entonces a estudiar juntos, con la ayuda del Señor, el capítulo 5.